Tú por tú, como cada miércoles, Sol Ángel Ochoa y Conrado Quesada. Un gusto, como siempre, estar aquí. Bienvenido, mi estimadísimo. Luis, Sol, saludos. Saludos. Todo A el ver, auditorio. estamos preparados, estamos dimensionando lo que viene con el litio, la planta de licuefacción. Son tres grandes proyectos muy importantes para Sonora. Litio, sobre todo, la planta solar que se está construyendo, la planta de licuefacción, tomando en cuenta lo que pasó hace más de un siglo en este estado y que nos agarró con las manos en la puerta. De ahí derivó la lucha en Cananea. Es todo un tema muy apasionante, pero por eso les digo, ¿cómo están viendo esta situación? ¿Cómo se ve? Sol. Bueno, ahora sí me tocó la voz. Yo creo que, así como lo mencionabas, el tema de qué va a pasar con Sonora, ¿no? ¿Cuál es el futuro que vamos a ver? Creo que todavía el tema del litio, la explotación, etcétera, a pesar de que son, diagnósticos que se tienen y proyecciones muy optimistas, realmente aún todavía, Luis Alberto, Conrado, público, existe mucha ambigüedad en el tema. Vemos y decimos, va a haber una inversión de N cantidad, ¿no? Y pareciera que aquí la pregunta hay que hacernos, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? Ojalá que en un futuro realmente ahorita se estén sentando las bases, digámoslo así, para que se pueda después detonar el desarrollo económico de Sonora, que esta seguramente va a ser una política a mediano y largo plazo. Creo que eso es importante y que no nos pase lo que ha pasado históricamente, que los capitales extranjeros y quienes explotan la tierra pues se queden con las mayores riquezas y realmente a la población local pues no le toque casi nada, ¿no? O que nos tiren con dádivas. Conrado. Este tema es muy interesante porque, como bien dice Sol, pone de manifiesto dos visiones de la misma situación y es aquí donde yo entro en el debate generalmente. Mm, Políticamente es muy atractivo en México hablar de la participación de la autoridad, del Estado y todo lo demás. Para mí no es tan correcto, porque no se trata de saber quién extrae la riqueza, sino cómo se distribuye la riqueza. Y si tomamos el ejemplo de Pemex, pues Pemex no ha sido el mejor ejemplo de distribución de riqueza a los mexicanos. Incluso nos cuesta muy caro todavía. Ahora, el tema es, y ahí sí coincido con Sol, nos falta mucha información. Digo, ¿dónde está el litio? ¿Cuándo van a empezar? No sabemos todavía. Hay muchos fantasmas y hay muchas ilusiones en el juego. Incluso internacionalmente el tema del litio no es que haya perdido fuerza, es que no es tan redituable estar haciendo baterías de litio y están buscando opciones y seguramente va a aparecer una en el mercado en los próximos 10 años, si no es que antes. Entonces, aquí lo que tenemos que entender los sonorenses, y ahí sí coincido, en cómo vamos a aprovechar este impulso. ¿De dónde va a salir este impulso? ¿Quién va a recibir la mayor cantidad de apoyo para sacarle provecho a este impulso? Siempre hay un empresario beneficiado. Entonces, ese juego de que el Estado regula y las empresas se someten es muy complicado de conseguir. Porque al final de cuentas siempre va a haber un sector del capital sonorense beneficiado o un sector del capital nacional beneficiado. ¿Quién se va a beneficiar? ¿Cómo se va a beneficiar? ¿Cómo va a pagar impuestos? ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Qué se va a hacer con esos impuestos? Es lo que tendríamos también que estar discutiendo. Le comentaba solo antes de entrar al espacio. Hay un proyecto muy grande que se me hace más interesante todavía, que es la creación de un clúster de producción de chips en el norte de México, porque con este problema que tuvieron con China, el COVID y el cierre del comercio con China, el mundo se dio cuenta que no les convenía depender de un solo proveedor. Entonces ya hay negociaciones con México y Estados Unidos para trabajar ese tema. Lógicamente las empresas productoras de chips necesitan energía. Entonces tenemos las condiciones para poder trabajar este proyecto, sí. El asunto es dónde está la información. ¿Quién le va a entrar a este tema? ¿Cómo lo vamos a sacar adelante? ¿Nomás los amigos de los políticos se van a enterar quién va a participar en el negocio o va a ser abierto a todos los que quieran participar en el negocio? Ese es el tema que tendríamos que estar discutiendo y estar esperando información rápido, porque no hay información. No es posible que sepas de parte de YouTube cómo funciona el litio y no sepas de México cómo funciona el litio. Son los absurdos con los que yo a veces no me comprendo. Sol. Sí, bueno, creo ¿Hay la que capacidad? Bueno, ¿cómo es lo que dice el Conrado? Y si hay la capacidad también. Claro que México tiene la capacidad, digo, yo no coincido netamente con lo que dice Conrado en el sentido de que no tendría que haber una intervención del Estado. El Estado cada vez históricamente en este país, a partir del proceso neoliberal, que no me gusta la connotación negativa que se le da, ¿no? Lo digo en buena onda, sí ha tenido una mayor participación en la inversión privada. Yo sí considero que el tema de que se reformara la ley minera para que el Estado tuviera una empresa, en este caso la creación de Litio MX, que sí o sea, sí permite la inversión extranjera, que sí permite la inversión privada, pero digamos de la mano con esta empresa mexicana. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta parte? No nada más es la explotación de litio, que ya se tiene fecha, Conrado, no es que no haya fechas, sí hay información, digo, es ambigua, pero sí hay información que para el 2023 ya se van a estar extrayendo algunas toneladas aquí en Bacanora, ¿no? Y a nivel mundial es una fiebre, en Bacadehuashi, perdón, hay una fiebre a nivel mundial de la explotación
de litio, porque es el futuro, digo, es el oro blanco y es el futuro de las energías, porque todo nos implica que para el 2050 aproximadamente la mayoría de los coches, de los automóviles que existan, van a tener que funcionar de manera eléctrica, ¿no? Ya no se van a poder crear de automóviles que funcionen con combustibles no renovables. Ahora, lo que me parece de combustión, ¿no? Lo que me parece interesante son los planteamientos y en el contexto en el que se da. Viene John Kerry, una visita importante, porque este plan de energías renovables no implica solamente la extracción de litio, que es importante, y de aquí yo resalto la parte que me parece lo elemental, la industrialización. Se está planteando que la industria sea aquí en Sonora, lo cual va a generar inversión, va a generar empleos, va a generar toda esta derrama económica que implica que tú tengas esta inversión. Y además estamos hablando de un tratado de libre comercio que tenemos con Canadá, Estados Unidos, donde precisamente la industria automotriz es la más importante que tenemos con el país vecino. Y si todos los autos se van a, digamos, a producir en México, van a ser eléctricos en futuro, pues evidentemente tener la planta más importante de litio es elemental, y que el Estado pueda tener injerencia y que se quede aquí toda la industrialización, pues obviamente va a poner a Sonora en el mapa mundial, ¿no? El tema es dónde está la industria del litio. O sea, no es lo mismo la extracción que la industria del litio. Son dos procesos completamente distintos. Y yo no dudo que en México y en Sonora existe la capacidad para hacer la empresa que sea. Por supuesto que existe la capacidad. El tema es cómo incentivas que existan las empresas. Cuando participa el Estado, específicamente el mexicano, las condiciones no siempre han sido las mejores. Tú puedes googlear UroMX para ver qué fue lo que pasó con el uranio en México y te vas a dar cuenta que fue el mismo discurso y el resultado pues ni siquiera lo conoce. Es más, la gente no sabe ni que existe una empresa de uranio en México, ¿no? Porque se genera en el 70 y tantos, 70. El uranio también se extrae en México y el uranio se utiliza para generar energía. Entonces, el tema de fondo aquí, y lo que yo siempre voy a defender es, cuando tenemos una participación de la política nos exponemos a esta situación. No sé qué están haciendo. Tú me puedes decir, para el 2030 la ONU ordenó por el acuerdo del Foro Económico Mundial que todos los carros sean eléctricos. No van a poder. Son demasiados carros en el mundo. Que la producción se transforme, lo coincido, pero eso no significa que en todo el mundo los carros van a ser eléctricos. Entonces, el mercado manda en muchas cosas por encima de la decisión política. Creo yo que es ahí donde siempre entramos en conflicto. El conflicto es, ¿qué voy a hacer con el litio que se va a extraer? ¿Quién se va a hacer cargo? Por ejemplo, celebramos lo del litio. El litio le pone las mismas condiciones a las empresas que la reforma energética con Pemex. Cambiamos la de Pemex y dejamos la de litio. ¿Por qué? Porque fue decisión política, no fue una decisión de mercado, no fue una decisión de condiciones de producción. ¿Quién me asegura que eso no va a cambiar en 5 años? ¿Quién le asegura a las empresas que van a venir a extraer el litio que eso no va a cambiar con otro presidente, a lo mejor más de derechas, dirán algunos, o más de izquierdas, dirán otros? No tiene sentido, y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Hay muchos temas relacionados con el litio, y hay muchas necesidades de información, y todavía hay mucho futuro por delante con las energías renovables. Platicábamos, por ejemplo, hace como 4 semanas sobre los parques fotovoltaicos. Sí, está muy bonito, pues el asunto es que no están conectados. Producimos mucha energía. ¿A qué te refieres? La energía Sonora es un estado superavitario en producción de energía eléctrica con energías renovables. El asunto es que no se va a ningún lado. Reitero, Sonora está ante una puerta de tres grandes proyectos. Lo que decía Conrado también es cierto. A ver, lo que pasa es que tenemos experiencia cananea, la más próxima. Del 71 al 89 fue administrada por el gobierno mexicano. Una paraestatal, ciertamente. Sí. Y también la historia que no se dice es que estaba muy descuidada. Cananea, digo, la mina terminó privatizándose, se puede cuestionar como lo hizo Salinas y todo, lo que sea. Pero también el gobierno terminaba, todo el mundo se robaba el cobre, yo lo vivimos. Se robaban el cobre, el sindicato hizo lo que quiso, la clínica hacían lo que querían, le sacaban dinero y dinero. Pues el reto es que ahora si lo va a hacer el gobierno, orillar al gobierno que lo haga bien, o un capitalismo de Estado, no sé, es decir, yo también creo igual que tú, Flor, con los dos coincido solo, o sea, es decir, claro que también tenemos que, pues, porque decir, oye, que de repente nadie se dio cuenta, y ya lo tenían los chinos y los ingleses, que a toda, ¿no? ¿Qué pasó? Pues hay litio, ¿y qué creen? Los chinos y los ingleses, también se me hizo un robo a la nación, o sea, también el presidente tiene razón. Pero también la IP, oye, las experiencias han sido duras del país. Ese es el reto, como el jaloneo. Está el gobernador Alfonso Durazo metido lleno, está ya Pablo Tadei, ya se vino. Es decir, ¿cómo lo hacemos para que esto, la mesa llegue a buen puerto?
Claro, yo creo aquí, y contestando un poco al cuestionamiento que hacía Conrado sobre que dónde está la industrialización del litio. A ver, hace un año ni siquiera era tema de conversación el litio, no hablábamos de él. De un tiempo para acá que se puso en la agenda pública, entonces conocimos, pero a nivel mundial sí se habla de litio y se pretende que para, digamos, el 2050 la producción aumente en un 500% porque se necesita. Digo, hasta Elon Musk se ha pronunciado al respecto de ese tamaño. Es la importancia, los capitales más importantes, las empresas como Tesla necesitan el litio para sobrevivir porque es su materia prima, digámoslo así, ¿no? El tema de las energías, de la creación de baterías. Ahora, teniendo una paraestatal, teniendo la empresa de litio MX, que tenga una inversión privada, quiero pensar que esa inversión privada va a tener que tener, digamos, rendimientos y en ese sentido la empresa también va a tener que ser efectiva. Yo entiendo la parte del Estado, no lo podemos negar, el Estado es ineficiente en la administración de recursos, lo ha sido históricamente, pero creo que es importante también ver que estamos en una, como lo dices, Luis Alberto, en un momento histórico para el Estado. Es el tema del litio, es el tema de la licuefacción del gas y es el tema de las plantas fotovoltaicas. Viene John Kerry, ¿a qué viene? Bueno, pues la intención es poder llevar todas esas energías. Dice Conrado, no hay la conectividad para poder llevar la energía que salga de las plantas fotovoltaicas. No, no la hay, eso es verdad. No, eso es cierto, pero estamos en medio de que apenas se está creando la planta y evidentemente tiene que haber ciertas fases para poder conectar al Estado. Y tenemos también aparte la parte importantísima que es el puerto de Guaymas, que es una salida seguramente porque Bacadehuachi pues va a tener que tener conexión. ¿Cómo lo vamos a conectar? Va a tener que haber más infraestructura y además pues por dónde se va a mandar, digamos, el litio, por el puerto, por Arizona, etcétera. Creo que estamos en un momento de coyuntura que puede cambiar totalmente el futuro y creo que lo que me llama la atención y creo que es importante resaltarlo, Luis Alberto, Conrado, es la importancia que le está dando el Estado a esto, la importancia que le está dando a pesar de que mediáticamente tal vez no le resultó tan redituable políticamente a Morena, porque hay que decirlo, los medios nacionales, internacionales, la prensa sí dijo, es que México no tiene la manera de poder explotar el litio. Así como en su momento pasó con el petróleo. Pues ¿qué es el problema? Pues también nos descalifican, pero también hacen negocios. A mí la forma en que dijeran de repente, ¿qué creen? Hay litio. Ah, oye, qué bien, pero ya es de Ya los está chinos. pegado. Ya es de los chinos y de los No todo, ingleses. no todo. Que a toda, la verdad, no. Eso. Y ni nos enteramos, ¿no? No, por eso, no, sí nos enteramos cuando ya tenían dueño. todo. Órale, gracias, Peña Nieto. Sí. Sí, Totalmente. Hay una carencia de innovación en México, no solamente porque el Estado no la impulsa, porque no puede impulsarla, sino porque también nuestros capitales no les interesa. Pues no, ellos viven de hacer negocios con el Estado. Es la realidad de México. El fondo del tema y lo que yo en lo personal cuestiono no es que exista o no la industria. Por supuesto que existe la industria del litio. El tema es temas básicos que no nos han podido explicar. No es redituable extraer el litio de Sonora todavía. La industria internacional te lo dice, no te lo dice el Conrado, ni te lo dice la Reforma, ni te lo dice... Cuando tú revisas los estudios sobre las condiciones en las cuales se encuentra el litio en esa zona del mundo, aún no es redituable en el precio extraer ese litio. ¿Puede cambiar mañana? Sí. Segundo, para extraer litio necesitas un montón de agua. ¿De dónde van a sacar el agua para esa zona de Sonora? ¿Qué vamos a dejar de producir para darle agua al litio? Son los temas que no nos han explicado. Y lo que me preocupa es que ya está metido el Estado y entonces el Estado puede cambiar las reglas del juego, quitar el agua a unos y darse al litio y punto, se acabó. Y eso no necesariamente es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos que comprender que cuando el empresario participa en la extracción de litio, se escucha como, nos están quitando la riqueza. El litio en la tierra no es riqueza. El litio abajo no es nada, no sirve. Tienes que extraerlo y luego tienes que transformarlo y eso cuesta. Entonces decidimos que entre el Estado, va. ¿Quién va a vigilar al Estado? ¿Cómo? Eso que dices esto es muy importante. Que lo hagan bien. ¿En serio vamos a volver a confiar en que lo hagan bien? Nunca lo han hecho bien. Digo, lo hacen con la... A ver, la Comisión Federal de Electricidad es la responsable de establecer el proyecto de interconexión de Sonora. Sonora ya es superavitario en generación de energía eléctrica con energías renovables, con luz solar. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, ¿qué estamos esperando? No lo hacen porque no lo entienden, porque no, su función no es trabajar de forma eficiente, su función es trabajar y cobrando el cheque. Y algo que a mí me da mucha risa, y perdón, pues ya sé que no les gusta que se hable de ese tema, pero ya tenemos un director de Litio MX y no hemos sacado una cucharada de litio, pues por favor, ¿cómo tiene eso lógica? No tiene lógica. Y ese es el esquema de trabajo constante del sistema mexicano, donde tenemos un capitalismo de Estado, donde el Estado interviene directamente en lo que le conviene,
complicando la productividad. Bueno, yo creo que aquí yo no voy a decir que lo que estás diciendo está equivocado porque no está equivocado, ¿no? Ahí están los datos, esa información importante. Sin embargo, creo que meter en la agenda y que entonces el Estado se esté preocupando y se cree una empresa, sí es importante, Conrado. A ver, ¿por qué? Porque, pues, así como lo menciona Luis Alberto, de la noche a la mañana de repente ya sabíamos que había otros capitales que están interesados por una razón, porque es extraíble. Digo, es diferente a los que se dan en los salares. Aquí está el litio en la arcilla, pero la tecnología está y se va a invertir. Va a haber inversión privada eventual invariablemente, ¿no? Y sí coincido en que sí hay ciertos vacíos de información en el tema, sí del agua, pero también el impacto ecológico. Y creo que eso, el impacto medioambiental, va a tener que ser estas empresas estatales o privadas que nos den la información necesaria. Ahora, nada más para plantearlo de entrada. En el sexenio anterior no se mencionó absolutamente nada. Se entregó el litio y estamos viendo un intento del gobierno federal y un intento del gobierno estatal por sentar las bases para una política pública que va a tener, digo, porque a veces lo dicen, no, es que no hemos extraído ni una sola cucharada de litio. Si los beneficios y el desarrollo económico del litio no van a ser para nosotros, van a ser para las generaciones que vienen. Y eso es importante porque la política pública se ha enfocado a salir del paso y no en invertir para el futuro de mediano y largo plazo, ¿no? Señores, nos vemos el próximo miércoles. Por favor, Dios. El tiempo, porque el tema va a dar mucho de qué hablar, pero vamos a estar, por supuesto, abordándolo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Saludos. Gracias.